La geopolítica marcó su vida y su juego, y sus excentricidades lo convirtieron en una leyenda del fútbol. Es el único jugador que ha defendido la camiseta de 3 selecciones, la de Hungría, Checoslovaquia y España, y para millones de aficionados jamás hubo ninguno como él. Hablamos de Ladislao Kubala, Laszlo para los amigos, un fenómeno con una vida sin igual. Esta es su historia. Nació en Budapest el 10 de junio de 1927, hijo de padre paleta perteneciente a la minoría eslovaca y de una obrera de orígenes polacos, eslovacos y húngaros. Por ello, él siempre se sintió cosmopolita. Cuando la Segunda Guerra Mundial daba sus últimos coletazos, el joven Laszlo, con 18 años, debutaba en la primera división húngara como jugador del Ferencváros. En una breve estancia en Checoslovaquia para librarse del servicio militar, se casó con Ana Viola Dausik, hermana de Ferdinand Dausik, entrenador del Bratislava, equipo por el que Laszlo había fichado en 1945. A su vuelta volvió al Ferencváros, ahora llamado Vasas de Budapest. Todo cambió en Hungría cuando en enero de 1949 pasó a ser un estado comunista. Laszlo se despidió de su madre y junto a algunos compañeros de equipo contactaron con una organización para intentar cruzar el telón de acero. Pasaron la frontera austríaca disfrazados de militares en un camión con matrícula soviética. Su huida provocó la ira del régimen húngaro, que lo denunció y bloqueó su ficha federativa, por lo que la FIFA lo suspendió durante un año. Kubala acabó en un campo de refugiados en Cinecittà, junto a buena parte de su familia, entre otros con su cuñado Ferdinand Dausik, con el que fundó el Club Hungaria, un equipo integrado por exiliados húngaros que giró por toda Europa y América del Sur. El Hungaria tuvo cierta fama por el estilo de juego de Dausik, su entrenador. Estuvo 3 años sobreviviendo como pudo con un pasaporte falso italiano hasta ser contratado por el Aurora Pro Patria en 1919, único club que le dio garantías económicas. El Torino quiso fichar a Kubala, pero jamás llegaron a un acuerdo. El equipo italiano había ganado 5 ligas consecutivas y estaba a punto de finalizar en Lisboa su gira europea. Su capitán, Valentino Mazzola, invitó a Laszlo para jugar un partido amistoso en homenaje a Chico Ferreira, capitán del Benfica. El 4 de mayo de 1949, el mismo día que Kubala debía partir a Lisboa para jugar el partido, su esposa le avisaba de que iba a dejar Yugoslavia, que fuese a Udine para reencontrarse con ella y su hijo. Ese fue el motivo de que el jugador no tomase el vuelo hacia Portugal, y eso le salvó la vida, porque el avión acabó estrellándose en la Basílica del Monte Superga, a las afueras de Turín. No hubo supervivientes. El mejor equipo de Europa, el que había ganado 5 ligas consecutivas en Italia, se quedaba sin jugadores. Fue una de las mayores catástrofes aéreas de la historia del fútbol. Kubala llegó a Barcelona con el Hungaria para jugar un partido frente al Español. El director técnico culé, Samitier, se quedó alucinado con el juego de Laszlo. El Madrid también lo quería en su plantilla. En abril, con 23 años, fue bautizado por el rito católico en Águilas para poder tener la nacionalidad española. El 15 de junio de 1950 firmaba por 3 años con el Barcelona. Cobraría 1.200 pesetas mensuales y 3.800 de prima, y se contrataría a su cuñado Dausik como entrenador. Debutó oficialmente como culé en un partido de Copa contra el Sevilla. En 1953 el mundo del fútbol estaba en vilo.
Kubala podía perder la vida por una tuberculosis. Durante prácticamente un año permaneció recluido en Monistrol de Calders para recuperarse de un agujero en el pulmón del tamaño de un duro de plata. El fichaje se acabó de rematar 2 años después, cuando el Barça pagó a los propietarios del jugador, el Pro Patria italiano y el Bassas. Para el Barça empezaba su magnífica era Kubala. En aquellos días el Barcelona ya llevaba meses trabajando en su proyecto de nuevo estadio, mientras que sus estrellas, Kubala, Samitier y Ramallet, se interpretaban a ellos mismos en la película Los ases buscan la paz. Ramallet, quiero presentarte a Ladislau Kubala, tu nuevo compañero. Este es Ramallet, el amo del campo. Mucho gusto. Un excelente portero. A ver cómo os portáis. Vamos a entrenar. Un film hecho a petición y bajo el auspicio del régimen. Al habla Matías Prat. La expectación es enorme. Encabezó la delantera que cantó Serrat en Temps era Temps. Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón. Es el primero. Muchas gracias. Al poco de su llegada al club, el Barça ganaba las copas y las ligas de 1951 y 1952. Su capacidad ofensiva como mediocampista era brutal. Su fuerza física, su depurada técnica, su gran visión de juego y su habilidad rematadora lo convertían en un jugador total. Pasaba horas y horas con el balón en los pies. Fue el primer especialista en los lanzamientos a balón parado. Nadie antes había ejecutado las faltas golpeando el esférico con el interior del pie para superar la barrera. Dicen que en los entrenamientos solía cruzar apuestas con sus compañeros sobre las veces que conseguía enviar el balón al travesaño. Kubala era rico, famoso y un ligón empedernido. Era frecuente verlo en algunas salidas nocturnas. Como jugador había conquistado 5 copas del Generalísimo, 4 ligas españolas, 2 copas de Baduarte, 2 copas de ferias, una copa latina y una copa Martini Rossi, y dirigirá durante 11 años a la selección española. La clasificó para el Mundial del 78 y la Eurocopa del 80. En 1962 decidió retirarse del Barça como jugador, al igual que Ramallets. En el Camp Nou se celebró un partido de despedida en el que jugaron con camiseta blaugrana los 4 astros del momento: Kubala, Di Stéfano, Puskás y Ramallets. Durante el breve periodo de tiempo que entrenó al Barça, ganó la Copa de Ferias. Pero el mal inicio de la Liga 62-63 provocó su cese. Intentó volver como jugador, pero la directiva culé se negó en redondo. Ofendido, fichó por el otro club barcelonés, el Espanyol, donde acabaría colgando las botas a los 35 años. Después dirigió las selecciones de Paraguay y Arabia Saudita. El 24 de abril de 1993 se le rindió un gran homenaje en el Estadio Olímpic, en un partido que enfrentó a la selección catalana frente a un combinado internacional de jugadores.
En el centenario del club, los socios barcelonistas lo eligieron como el mejor jugador de la historia. Aquest any sent, com a millor jugador de la història del Barça, és per a Lesi Kubala. En el año 2000 le fue concedida la Gran Cruz al Mérito Deportivo. Y desde 2009 una estatua suya da la bienvenida a la entrada de la tribuna del Camp Nou. Falleció el 17 de mayo de 2002 después de una larga enfermedad neuronal causada por una complicación pulmonar. Sus restos reposan en el cementerio de los Corts, a escasos metros del Camp Nou, junto a otras figuras míticas como Sami Thier y Paulino Alcántara. Lesi Kubala, gràcies. No se me ve. Y pamarapapam, y pamarapapam. Que se fuese a Udine para reencontrarse con... El 4 de mayo de 1943... En 1953 el mundo del fútbol estaba en vilo. En 1943... En 1953 el mundo del fútbol estaba en vilo. Kubala podía perder la vida por una tuberculosis. Si quieres contribuir al mantenimiento del canal con una pequeña aportación, puedes unirte como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Si te ha gustado esta historia, te animamos a que compartas el vídeo. Tema clave para que YouTube lo recomiende y llegue a más personas. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde cada sábado el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook e Instagram.